Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte 2 de radiografía de tórax. Ahora vamos a ver tres patologías importantes. Entonces vamos a comenzar de una vez. Bien, eh, en el video 1 nos quedamos hasta anatomía radiológica. Ahora vamos a ver todo lo que es patologías del espacio aéreo, atelectasias y patologías del espacio intersticial. Bien, con lo que se refiere a patologías del espacio aéreo, es muy importante conocer o recordar sobre el alveolo, ¿no? Sabemos que es la unidad funcional anatómica del pulmón, donde se realiza el intercambio de oxígeno y CO2. Bien, entonces, es muy importante saber cómo se ve radiográficamente el alveolo a nivel pulmonar. Se ve radiolúcido, o sea, negrito, ya hemos visto esos términos. Entonces, normalmente cuando no se debería ver de manera blanca, cuando ya el aire que tiene el alveolo es reemplazado por algún líquido, sea sangre, sea exudado, trasudado, o producto de una infección, etc., ese líquido que está dentro del alveolo va a reemplazar el pulmón, va a reemplazar el aire. Entonces, ya no se va a ver radiolúcido, se va a ver radiopaco. Es decir, que se va a ver blanco. Entonces, donde no debería verse así. Entonces, a eso le vamos a llamar radiológicamente consolidación alveolar, ¿ok? Entonces, esas consolidaciones alveolares tienen características que es importante conocerlas. Principalmente son algodonosas, o sea, parecen nubes, ¿ok? Tienen tendencia a la agrupación, a eso se lo conoce como coalescencia. Eh, Básicamente, esas nubes están agrupadas en un solo punto, no están separadas. Es una característica importante. Ahora vamos a explicar por qué se agrupan. Entonces, sus bordes son mal definidos y siempre o casi siempre tienen broncograma aéreo. Y vamos a ver qué es el broncograma aéreo. El hecho de que una consolidación no tenga broncograma aéreo no me descarta que sea una consolidación. Es decir, que casi siempre vamos a tener este signo, pero si no lo hay, no podemos decir que no es una consolidación. Ahora, en los alveolos, estos son los alveolos, en los alveolos hay poros o puertas que comunican alveolo con alveolo, se llaman poros de Kohn. Entonces, además de esos poros de Kohn, también comunican entre bronquiolos. Hay otro canal o puerta que comunica, que se llaman canales de Lambert. Estos son importantes, ¿por qué? Porque imagínense que acá está lleno de aire, ¿no? Normalmente está lleno de aire. Ahora, en una consolidación se forma cuando este aire es reemplazado por agua. Vamos a poner agua, puede ser cualquier tipo de líquido. Bueno, en este ejemplo vamos a poner agua. Entonces esta agua llena todo el espacio alveolar, ¿ok? Lo llena. Por lo tanto, ya no se va a ver radio lúcido. Esto ya no ocurre, sino es reemplazado por radio opaco. Entonces, cuando es reemplazado el aire por este líquido, vamos a tener estos signos. Ahora, ¿por qué se comparte? Porque al tener estos canales, el agua que está acá puede pasar acá fácilmente. Entonces, estos poros o esta comunicación que tiene entre los alveolos, por eso es que se agrupa todo el líquido, ¿no? El líquido no se va a separar por un lado o por el otro, el líquido se va a unir en un solo lugar. Y como estas puertas facilitan su entrada, se van a agrupar y van a tener tendencia a la coalescencia. Por eso ocurre esta coalescencia, porque existe una comunicación entre esos alveolos. Ahora, esto es un ejemplo clásico de una consolidación. Sabemos, mira, ve, este campo pulmonar, esta zona que estoy apuntando es radiolúcido, es negro, porque tiene aire, eso es lo normal. Los alveolos están con aire. Pero ¿qué pasa si sus alveolos son reemplazados por líquido? Se va a ver de esta manera. Se ven algodonosas, radioopacas, bordes irregulares. Tiene tendencia a la coalescencia, acá está agrupado en el lóbulo superior derecho, ¿ya? Y básicamente, esta delimitación, que no les confunda, básicamente la fisura menor o fisura horizontal del pulmón derecho. Por eso es que esta fisura se asienta acá líquido y no deja pasar, pero generalmente tiende a coalescencia. Ahora, normalmente, vamos a regresar a esta parte.
Una consolidación se llena de agua los alvéolos únicamente, en la mayoría, y dejan llenos de aire, o sea, los bronquios o bronquiolos. Los bronquiolos siguen teniendo aire, por lo tanto se van a ver negritos, o sea, radiolúcidos. Por eso es que dentro de una consolidación que es esta, vamos a tener ciertos como callecitas o pasajes que son radiolúcidos, o sea, que son negros. Eso corresponde al bronquiolos principalmente. Por eso se llama broncograma aéreo, porque básicamente representa el aire que hay dentro de los bronquiolos. Y como ese aire se ve negro y los alvéolos son de color blanco, por eso es que se notan así. Son especies de canales que se ve dentro, tiene que verse dentro de la consolidación. Acá vemos más fácil esta parte de acá. Todo lo sombreado de verde la consolidación, y estos de acá son el broncograma aéreo, que son caminitos que representan a los bronquiolos llenos de aire. ¿Okay? Entonces, esto es característica de la consolidación, pero como repito, el hecho de que nosotros no veamos un broncograma aéreo dentro de una consolidación no quiere decir que no es, porque a veces el líquido sube, cuando es más grave la patología, el líquido del alvéolo sube a los bronquiolos y todo se va a ver blanco. ¿Ok? Entonces no quita este hecho. Ahora, un ejemplo clásico de ese broncograma, de la consolidación alveolar es la neumonía, sin duda alguna. Este proceso infeccioso básicamente afecta al parénquima pulmonar, o sea, a los alvéolos, y el producto de la inflamación lo llena de líquidos, secreciones que contienen bacterias, células de la inflamación, y esto va a formar la consolidación. ¿Okay? Acá tenemos un ejemplo de una neumonía. Obviamente esto se debe asociar a la clínica, ¿no? Porque estos son imágenes. Si la clínica coincide con la imagen sobre una patología de neumonía, hay una alta probabilidad de que sea eso. Entonces acá tenemos una neumonía, bordes irregulares, algodonoso, vemos acá broncograma aéreo, también vemos acá esta parte, se parece un broncograma aéreo y tiende a la coalescencia. Entonces son características de esta consolidación. Ahora, nosotros podemos averiguar en qué lugar o en qué lóbulo se encuentran estas consolidaciones. Como hemos visto en la parte 1, si tú quieres saber específicamente en qué lóbulo se encuentra una patología, en este caso una consolidación, es mejor pedir una radiografía lateral. Ahí se puede diferenciar mejor la posición o la ubicación, pero si no se dispone, o también se puede identificar la posición ligeramente con una radiografía posterior anterior, teniendo en cuenta este principio que es el signo de la silueta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver la imagen para entender mejor. Entonces, esto de acá imaginemos que este es el corazón, ¿ok? Es el corazón, que es el ejemplo más clásico del signo de la silueta, pero también se puede hacer con varias estructuras. Es el corazón. Entonces, esto va a ser la consolidación, ¿ok? Esto va a ser la consolidación en ambos casos. Si nosotros vemos en la radiografía de esta manera, el corazón se perdió sus bordes, o sea, no se ve la silueta cardíaca completamente. Acá se ve, obviamente, pero acá se pierde. ¿Qué significa esto? Que la lesión está a nivel del corazón o adelante del corazón. Por eso es que borra sus bordes. Entonces, si una patología borra los bordes del corazón, se llama signo de la silueta positivo. ¿Ok? Y se encuentra a nivel del corazón o adelante. ¿Qué pasa si es al revés? Si vemos esto en la radiografía, vemos el corazón, sus bordes se logran ver, no se pierden sus bordes. ¿Ok? Y se ve una estructura que acá está por detrás. Entonces, cuando no borra los bordes del corazón, en este caso, se llama signo de la silueta negativo e indica que la estructura o la patología está por detrás del corazón. Entonces, como repito, generalmente se suele hacer esto con el corazón, pero también se puede hacer con el hemidiafragma, también se puede utilizar como referencia del signo de la silueta, pero generalmente es con el corazón. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Acá tenemos un ejemplo. Acá vemos claramente una consolidación, acá. Pero vemos que todavía se puede ver el borde cardíaco derecho. ¿Qué quiere decir? Que es un signo de la silueta negativo.
¿ok? Es un signo de la silueta negativo. Entonces no se puede ver, se puede ver todavía el borde, quiere decir que la patología está por detrás, posterior al corazón. ¿Okay? Y acá tenemos dos ejemplos diferentes. Acá también tenemos una consolidación y acá también tenemos una consolidación. En ambos no se puede ver el borde del corazón. Parece estar por acá, pero no se puede ver bien claro como acá. Acá se puede ver bien. Y acá no en esos dos casos no se pueden ver bien. ¿Qué significa eso? Significa que es un signo de la silueta positivo, porque está a nivel o por delante del corazón en este caso. Bien, como les dije, teniendo en cuenta este signo, podemos identificar ligeramente en dónde se encuentra en este caso, una consolidación. En el caso de las neumonías, cuando es una neumonía del lóbulo superior derecho, vemos que esta consolidación borra el borde cardíaco superior derecho, esta parte de acá, borde cardíaco superior derecho. Cuando borra esta parte se encuentra en el lóbulo superior derecho. ¿Ok? Cuando se encuentra en el lóbulo medio, quiere decir que borra el borde cardíaco derecho, o sea, este borde cardíaco de acá. ¿Ok? Cuando tenemos una consolidación que borra este borde, generalmente se encuentra a nivel del lóbulo medio. Lóbulo inferior derecho, o sea, acá. La consolidación alveolar borra el hemidiafragma derecho. Cuando hay una consolidación que borra este borde del hemidiafragma derecho, hemos dicho que se llama, quiere decir que generalmente está en el lóbulo inferior derecho. Ahora vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo, cuando tenemos que la consolidación borra el hemidiafragma izquierdo, o sea acá, cuando borra este hemidiafragma izquierdo, generalmente se encuentra en el lóbulo inferior izquierdo. Y cuando borra este borde cardíaco izquierdo, generalmente se encuentra a nivel del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos que esta consolidación no borra el borde cardíaco derecho, no lo borra, por lo tanto no puede estar en el lóbulo medio, pero sí borra el hemidiafragma derecho, por lo tanto es indicativo que está en el lóbulo inferior derecho. Caso contrario acá no borra el hemidiafragma derecho, pero sí borra el borde cardíaco derecho, o sea está en el lóbulo medio. Y acá borra el hemidiafragma, acá borra el borde cardíaco izquierdo, quiere decir que es frecuente que esté en lóbulo superior izquierdo. Bien, vamos al edema pulmonar. Ya hemos visto algo de neumonía, que es lo frecuente, pero también el edema pulmonar es frecuente. Bien, el edema pulmonar tiene dos fases, ¿ya? Una fase que es intersticial y una fase alveolar. ¿Qué significa esto? Un edema pulmonar básicamente es, imaginemos, líquido en los pulmones, ¿ok? Líquido. Si ese líquido está en el intersticio, o sea, alrededor del alveolo, aún no está adentro, se llama fase intersticial. ¿Ok? Generalmente alrededor de los vasos sanguíneos. Y si este líquido ya traspasa y entra al alveolo, ya se llama fase alveolar porque está en el alveolo. Entonces, estas dos fases radiológicamente se ven diferentes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Bien, esto sería la fase intersticial. ¿Ok? Como dije en la parte 1, que el representante del intersticio en una radiografía son los vasos sanguíneos, porque tiene contenido líquido, que solamente se ven hasta los 2/3. No se ve el tercio externo. Este tercio externo no se ve. Cuando se ve, mencioné que generalmente es patológico, y acá tenemos un ejemplo. Entonces, cuando el líquido está en el intersticio, va a llenar y se va a notar más radioopaco el intersticio. Entonces, debería verse hasta acá los vasos sanguíneos que están en el intersticio. Pero cuando hay agua, que está edematizado el intersticio, también se va a ver cómo llega hacia el tercio lateral o tercio externo. Se logra ver los vasos sanguíneos que están en el intersticio y como tiene mucha agua, se van a ver. Cosa que no debería pasar en un paciente sin esta patología, ¿ok? Ahora, también ocurre la cefalización de flujo. Este término básicamente es cefalización, que es hacia arriba, porque define a la cabeza, ¿no? La cabeza está arriba, cefalización es porque el agua generalmente tiende a ir hacia abajo por gravedad, la sangre, ¿ok? Y se ve poco acá, arriba. Pero en este caso, como hay mucha agua,
se llena las partes inferiores y medias y también tiene que ascender porque no hay espacio, asciende. Entonces se va a ver también bastante, en este caso, signos intersticiales en la parte apical del pulmón, también se va a lograr ver. También podemos ver hilios engrosados, ¿okay? Que básicamente son vasos sanguíneos con bastante líquido, o intersticio con bastante líquido. Hilios engrosados, mal definidos, y engrosamiento del intersticio, porque ahí están los vasos sanguíneos, repito. Entonces, esos signos que acabamos de ver se llaman líneas de Kerley. Y vamos a definirlo mejor acá. Entonces, hay tres tipos de líneas de Kerley principalmente. Algunas literaturas mencionan más, otras menos, pero vamos a ver las principales, A, B y C. Yo nomás quiero que sepan cómo diferenciar estas líneas. Las líneas de Kerley A son oblicuas, ¿ok? Y van desde el hilio hacia los lóbulos superiores. O sea, van desde acá y ascienden, ¿ok? Van desde acá y ascienden. Esas son las líneas de Kerley A, ¿ok? Ascienden, estas azulitas de acá, líneas de Kerley A. Ahora, las de B llegan de manera, perdón, estas son las de A son estas, ¿ok? Las naranjas son las líneas de Kerley A. Ascienden, estas de acá, ascienden, ascienden, ascienden. Ahora, las líneas de Kerley B son perpendiculares, o sea, porque forman ángulo de 90 con la superficie pleural, ¿ok? Estas líneas que ven que chocan hacia la pleura, estas azulitas que chocan acá, chocan, y generalmente son rectas, no son oblicuas, son las líneas de Kerley B. Y las C no llegan a la pleura, son poco frecuentes y generalmente se van a la parte basal, pero no llegan a tocar. Las que llegan, acá hay una que llega, pero eso sería B. Las que llegan son B. Las que no llegan y son poco frecuentes y generalmente están en la parte inferior son las C. Esto es bastante importante. Y cuando el líquido pasa del intersticio al alveolo, viene la fase alveolar. Y acá se ve un signo muy famoso, que es el signo del ala de las mariposas o ala de murciélago. En este caso tenemos un ala de murciélago. Vemos que este es el ala, ¿ok? El ala. Acá tenemos Kerley también. Entonces, básicamente es todo este hilio está edematizado y se ve de esa manera, más radiopaco, ¿ok? Se ven opacidades algodonosas, localización periliar, o sea, alrededor de los hilios pulmonares. Y tiene que estar en ambos pulmones. Si no está en ambos pulmones, no es un edema pulmonar, porque el edema pulmonar es sistémico, afecta a ambos pulmones, no a uno nomás. Si ustedes ven edema, estas imágenes en ambos pulmones, que es localización periliar, me hace pensar en un edema pulmonar en fase alveolar. Bien, eso sería por toda la parte alveolar. Ahora vamos a la parte de atelectasias, que también es importante. Para definir el término atelectasia, algunos libros lo mencionan como colapso pulmonar, ¿okay? Que se puede asociar también a colapso de lóbulos o de lóbulos pulmonares. ¿Qué quiere decir un colapso? Imagínense como los alveolos son globitos que casi siempre están inflados, ¿ok? Casi siempre están inflados porque tienen una presión y eso permite el intercambio. Cuando ocurre algo que ese globito lo desinflan, a eso se llama colapso. ¿Ok? Cuando se desinfla el globito, que es el alveolo. Ahora, hay muchas causas. ¿Cuáles son esas causas? 4 principalmente. Cuando la obstructiva es la más frecuente. Cuando hay algo que ocluye o bloquea las vías aéreas, que generalmente es un bronquio, obviamente no va a llegar aire a los alveolos. Y como si no tiene aire, se va a colapsar. Entonces, la primera. La segunda son causas pasivas o por relajación, que básicamente es por efecto compresivo externo, o sea, algo de afuera aprieta al alveolo y lo desinfla. Entonces, los ejemplos clásicos son el neumotórax y el derrame pleural. Ahora, causa adhesiva, que eso es por falta de líquido surfactante en los alveolos, que sabemos que este líquido surfactante mantiene la tensión a nivel alveolar y permite que no se colapse. Entonces, cuando hay falta de ese líquido, se colapsa. Y causas cicatriciales, que esto es también frecuente, que es por causa de fibrosis. O sea, la fibrosis pulmonar alrededor. La fibrosis se forma a nivel de intersticio. Entonces, si hay algo en el intersticio que aprieta al alveolo, porque está fibrosado, lo aprieta y se colapsa.
Entonces, estas son las 4 causas frecuentes de atelectasia o tipos de atelectasia. Ahora, la atelectasia tiene signos radiológicos bastante conocidos. Alguna literatura lo llaman signos directos, signos indirectos. Pero yo básicamente quise mostrar acá todos los signos que puedes encontrar, porque al fin y al cabo es lo que vas a ver, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos signos? Desplazamiento de las fisuras pulmonares, ¿ok? Agrupación broncovascular y desplazamiento de estructuras, que puede ser elevación o descenso de los hilos, elevación de un hemidiafragma, desviación de las estructuras del mediastino hacia el lado de la atelectasia, disminución de los espacios intercostales y existe una hiperinsuflación del pulmón contrario. ¿Por qué sucede esto? Porque si un lado del pulmón está colapsado o un lóbulo está colapsado, no va a poder recibir oxígeno como debería, por lo tanto el pulmón contrario empieza a trabajar más e insufla más. Bien, ahora, esos signos son signos generales que en toda atelectasia puede suceder. Depende de la magnitud de la atelectasia. Si es una atelectasia bastante masiva o grande, obviamente casi todos los signos se van a ver. Pero si es una atelectasia bastante pequeña, por ejemplo, del lóbulo medio, que es más pequeño que los demás lóbulos, generalmente tiende a no verse todos los signos. Bien, entonces en el caso de ciertos lóbulos, la característica principal es una opacidad triangular. Una opacidad triangular es bastante frecuente, ya la vamos a ver. ¿Ok? Y como es triangular, tiene un vértice y tiene una base. Ahora, ya vamos a ver específicamente. Esto es de la atelectasia del lóbulo superior derecho. Pero antes de ver esto, quiero mostrarles los signos generales, por lo tanto. Entonces, es un ejemplo, ¿ok? Acá vemos uno, que el hemidiafragma ha subido. Este ilio ha subido. Esta tráquea, que está a nivel mediastinal, por así decirlo, se va o se desvía hacia el lado de la atelectasia. Esta es la atelectasia. ¿Ok? Esta es la atelectasia. ¿Ya? Entonces, como la atelectasia está en el lado derecho, genera una tracción y jala las estructuras. Y generalmente lo que más se ve es la tráquea desviada. Ahora, acá es importante conocer, cuando tenemos un diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando tenemos una lesión a este lado, en el pulmón derecho en este caso, y la tráquea se desvía al otro lado, ahí hablamos generalmente de derrames pulmonares o de derrames pleurales masivos, cuando desvían al otro lado. Pero como si desvía al mismo lado, suele ser atelectasia. Entonces, estos son algunos signos generales que vemos. Y acá vemos un poco más hiperinsuflado, que significa que como hay más aire en el pulmón contrario, para tratar de compensar, se ve más oscuro, más radiolúcido. Eso se llama hiperinsuflación. En algunos se ven más, en algunos menos, pero estos son los signos generales. Ahora, los signos específicos, en este caso del lóbulo superior derecho, es una opacidad triangular de vértice en el ilio, de base en el ápice pulmonar, la cisura menor se eleva con el lóbulo y la tráquea se desvía hacia el lado derecho en este caso, y se observa mejor en la parte posterior anterior. Ahora vamos a ver, por ejemplo, esto sería del lóbulo superior derecho. ¿Ok? Entonces, vemos una opacidad triangular. ¿Dónde vemos? Esta de acá es una opacidad triangular. De vértice, este es el vértice a nivel de ilio, y la base, que es esta la base, a nivel del ápice. Entonces es una característica muy importante de, si tú ves una opacidad triangular que tiene signos radiológicos de atelectasia, desviación, ascenso, todo eso me hace pensar en una atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá vemos más claro cómo se ve nuestra opacidad triangular. No, esta línea blanca es la cisura menor, que se levanta también. La cisura menor se levanta, ¿okay? Porque delimita inferiormente a ese lóbulo y se sube. Pues eso sería el superior derecho. Acá tenemos una más, opacidad triangular. Esta cisura menor se eleva, el diafragma se eleva, la tráquea se desvía hacia el lado derecho y el hilo puede elevarse un poquito también. Y acá tenemos hiperinsuflación izquierda. Ahora, el lóbulo medio es una opacidad triangular también de base que borra el contorno cardíaco derecho y su vértice contacta con la pared torácica lateral. Ahora, como es lóbulo medio, se ve mucho mejor en lateral, ¿ok? Da más aporte a su ubicación y su identificación triangular. Ahora vamos a ver cómo se ve. Como vemos acá, es difícil identificar que sea una atelectasia. Podemos ver una ligera desviación de la tráquea,
no sube tanto el hemidiafragma derecho, porque al ser lóbulo medio, los signos se ven poco, porque es lóbulo pequeño, no es tan masivo. Entonces lo mejor hay que pedir una lateral. Mira cómo se ve en la lateral. Acá sí se ve muy claro esta forma triangular, de vértice a nivel iliar y de base a nivel del hemidiafragma, en este caso derecho. ¿Ok? Se puede ver mejor. Y generalmente como el lóbulo medio está así, normalmente está así el lóbulo medio, vemos acá unas líneas, esto sube y esto baja, y se forma esta oposición triangular. Es bastante frecuente el lóbulo medio. ¿Ok? Acá vemos más el lóbulo medio, que se ve mucho mejor en una lateral. Ahora, lóbulo inferior derecho. En la parte de, también podemos ver una oposición triangular que no borra el contorno cardíaco derecho, pero sí hace signo al silueta con el diafragma. Esto es importante. Generalmente hemos visto que los lóbulos inferiores, patología que se encuentra ahí, generalmente borra el borde del hemidiafragma, no borra tanto el corazón. Entonces también vemos descenso iliar y signos de la atelectasia. La lateral también se ve de forma triangular y se ve más cosas. Ahora, lo más importante es ver. Mira, acá se ve claramente. Borra el hemidiafragma derecho. No borra el corazón. Eso es inferior derecho, sí o sí. Vemos una imagen triangular. Vemos desviación de la tráquea hacia el mismo lado. Ligera elevación del hemidiafragma. Entonces, estos son signos de atelectasia. Hay generales y hay propios del lóbulo. A nivel lateral también se puede ver ligeramente acá. Pero es mucho más frecuente verlo a nivel posterior anterior. Hasta el momento lo que mejor se ve lateral es el medio. Ahora vamos al superior izquierdo. Entonces acá es un poco complicado porque en el pulmón izquierdo no hay cisura menor. Entonces en el derecho la cisura menor nos hace identificar muy fácilmente una atelectasia del lóbulo superior derecho. Pero como en el izquierdo no hay cisura menor, no es tan delimitado. Al contrario, es más difuso acá. Entonces cuando nosotros vemos una posterior anterior, vemos generalmente que casi todo el pulmón izquierdo se vuelve blanco. ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿En dónde se ve mejor? En la lateral. ¿Okay? Vamos a ver. Por ejemplo, si ustedes ven acá el pulmón está bien, no hay nada, está bien. Un poco hiperinsuflado. Pero mira, ve, este pulmón está más radiopaco. Todo está más radiopaco. ¿Por qué? Porque el lóbulo superior izquierdo, al haber una atelectasia, se va hacia adelante, se va. Si nosotros vemos una proyección lateral, esto viene a ser casi el lóbulo superior izquierdo. O sea, se va hacia adelante. Más o menos así. Se va hacia adelante. Y como se va hacia adelante, si tú miras de acá, si nosotros miramos así, se ve casi todo el campo pulmonar izquierdo con la atelectasia. No se ve tanto. Entonces, mira cómo se ve. Todo se ve. Es porque todo el pulmón o el lóbulo superior izquierdo se fue hacia adelante. Por eso es mejor verle el lateral. ¿Ok? Es mucho mejor ver el lateral. Y acá en el lateral sí se ve, pues, ¿no? Acá no. Acá sí hay elevación del hemidiafragma izquierdo, se ve claramente. No se ve tanto que se va esto, no se ve mucho. Ligero aumento del hilio, ligero. Pero generalmente en la atelectasia lóbulo superior izquierdo se ve a nivel lateral. Entonces es muy importante, se ve en este caso, se ve una banda densa retroesternal, o sea, detrás del esternón, o sea, porque se va anteriormente, paralela a la pared torácica anterior y se confunde con un engrosamiento pleural. Es característico de eso de la superior izquierda. Acá también tenemos la superior izquierda, mira cómo se va, toda esta parte blanca es la atelectasia. Ligera elevación también se puede observar aquí. Ahora, en el inferior izquierdo es un poco fácil de ver porque acá hay un signo bastante que se conoce mucho como es el signo de la vela. ¿Okay? Entonces vamos a ver de esta manera. Acá vemos esto. ¿Ok? Y como se asocia, se parece a una vela de un barco, se llama signo de la vela. Entonces este signo se ve como a nivel posterior anterior. Se ve de la siguiente manera. Vamos a ver un aumento de la densidad retrocardíaca sin borrar el contorno cardíaco, o sea, no borra el contorno cardíaco, se ve claramente que no borra el contorno cardíaco. No borra el contorno cardíaco, se ve claramente que no borra. Entonces, si no borra, signo de silueta negativo, en este caso, pero se ve un doble contorno cardíaco, se llama signo de la vela. Ok, a nivel lateral, también se puede ver acá, triangular.
triangular, triangular, triangular. Bien. Bien, eso sería todo por la parte de atelectasias. Bastante sencillo conocer la parte radiológica. Hay que entender los signos radiológicos generales y algunos de los lóbulos específicamente. Bien, vamos a intersticial. Bien, el intersticio hay que entender qué es, ya hemos visto más o menos, ya dije más o menos qué es el intersticio. Básicamente es todo lo que soporta al alveolo. O sea, imaginemos que el alveolo es un globo que está sentado en algo, en una silla. Esa silla viene a ser el soporte y eso viene a ser el intersticio. Y está compuesto básicamente por varias estructuras, principalmente por los vasos sanguíneos, que eso se logra ver en la radiografía porque tiene contenido líquido. Pasan nervios, pasan vasos linfáticos y tejido conectivo, y eso es muy importante también. Y pasan los bronquios, bronquiolos también, bronquiolos principalmente. Entonces, cuando hay una patología que afecta al intersticio, esta se va a ver más notoriamente en donde, en el tercio externo del campo pulmonar. Esto es muy importante, que ya lo llevo diciendo bastante desde la parte 1. Entonces, las patologías intersticiales se van a ver de tres formas: reticular, nodular y la combinación de ambos, retículo-nodular. ¿Okay? Bien, el patrón reticular es ese que hemos visto anteriormente en la línea de Kerley. Como los vasos sanguíneos están más edematizados, se van a ver más en el tercio externo. ¿Ok? Principalmente es por un edema pulmonar intersticial, pero también puede haber por diseminación linfática de algunos tumores, neumonías virales o atípicas o bacterianas atípicas como la del Mycoplasma pneumoniae. Pero el patrón reticular es ese que forma líneas trabeculadas a nivel del campo pulmonar, como la línea de Kerley, por ejemplo. Es reticular, así como panales o líneas que se separan y se vuelven a unir. Es reticular. Nodulares son puntitos y retículo nodular es la mezcla de ambos. Si vemos esto, es un patrón reticular. Ahora, si ese patrón reticular lo exageramos debido a la gravedad de la patología, se va a llamar patrón en panal de abeja. O sea, el patrón en panal de abeja es el patrón reticular exagerado. Y mejor se ve en una tomografía. Las causas: fibrosis por COVID, tuberculosis, alguna radiación, sarcoidosis, fibrosis quística, alguna enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, si vemos acá, se ve mucho el patrón reticular y se ve demasiado exagerado como un panal de abeja. Por eso se llama así, ¿no? Panal de abeja. Tiene forma hexagonal, esa forma, se une así, se une así. Por eso se llama panal de abejas. Entonces, a nivel del patrón nodular, cuando nosotros hay que diferenciar qué es un nódulo y qué es una masa. Más adelante nos vamos a ver patologías de masa y nódulos, pero como una antesala, cuando llamamos nódulo es toda lesión parenquimatosa que es redonda, puede ser ovalada, pero que mide menos de 3 centímetros. ¿Okay? Eso es un nódulo. Cuando mide más de 3 centímetros es una masa. Entonces, ese patrón nodular presenta diversos nódulos por todo el pulmón. Puede haber varios nódulos. Cuando miden menos de 5 milímetros se asocian a patologías granulomatosas como TB, sarcoidosis, esos, más que todo infecciosos, cuando es menor de 5. Cuando miden de más de 5, o hay mucha variabilidad de tamaño, o sea, hay nódulos pequeños, otros nódulos más grandes, otros medianos, o sea, varía de tamaño en un solo campo pulmonar, nos asocia más a metástasis. Repetimos, si es menos de 5 se asocia más a infeccioso. Si es más de 5 o además varía el tamaño, hablamos más de metástasis. O sea, mientras más grande sea un nódulo, mientras más se acerque a una masa, hay más probabilidad de que sea, en este caso, algún tipo de proceso tumoral. ¿Ok? Eso es bastante importante conocer. Entonces, acá vemos nódulos. Acá vemos diferentes tamaños los nódulos. Miden menos de 3 centímetros por un nódulo. Y esto también es un signo frecuente que se conoce signo de suelta de globos. Suelta de globos porque si nosotros agarramos un montón de globos y los soltamos, se van a subir al cielo. Entonces ese ascenso se ve así. Y generalmente son nódulos de diferentes tamaños. Esos nódulos de diferentes tamaños en suelta de globos pensamos en metástasis pulmonar. ¿Ok? Y eso es diferente, por ejemplo, estos son nódulos muy pequeñitos, seguramente miden menos de 5 milímetros. Cuando miden de ese tamaño, no hay variación
de tamaño entre los demás, todos son del mismo tamaño acá, prácticamente el mismo. Hablamos de patologías granulomatosas como TB, en este caso, TB miliar en este caso. Bien, cuando hablamos de la mezcla de ambos, es retículo nodular y se suelen observar las líneas que suelen partir de los nódulos, o sea, los nódulos están aquí y las líneas salen de ellas. Se observa más frecuentemente en metástasis de vía linfática como linfagitis carcinomatosa, también se puede observar en silicosis y sarcoidosis. Sin embargo, este tipo de patrones son poco frecuentes y generalmente suelen asociarse ya a un especialista, ¿ok? Pero como para poder comprender lo básico, esto es lo básico, lo necesario entender. Reticular, nodular y la mezcla de ambos, reticular nodular. Bien, eso sería todo por esta parte, la parte 2. En la tercera parte vamos a terminar con esta sección de radiografía de tórax. No olvides dar me gusta si te gustó, compartir con tus compañeros, amigos o colegas y puedes suscribirte que es completamente gratuito.